David, veterano de guerra. Y vamos a estudiar esta porción de hoy. Salmo de David. Todos conocen a David, ¿sí? David, un guerrero, un soldado de las fuerzas de Israel. Y en este Salmos vamos a ver primeramente una historia. Y antes de leer Salmo 27, quiero darles una cita. Y vamos a leer este pasaje en 2 de Samuel 21 del 15 al 22. Y esto solamente para ver un poquito de la historia de David y entender un poco de lo que se trata este capítulo. ¿Por qué David escribió este capítulo? Y vamos a leer un poco. 2 de Samuel capítulo 21 es del Antiguo Testamento y vamos a leer del 15 al 22. Y esto es una continuación con la historia de 2 de Samuel, capítulo 21, cuando David estaba en guerra con los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos que se relaciona con quién? Con Goliat, ¿no? Los filisteos con Goliat. Y estamos ahí, 2 de Samuel. Vamos a leer esta porción y dice así, 2 de Samuel 21 del 15 al 22. Dice el versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Estamos notando que es guerra contra Israel. Filisteos contra Israel. Y dice, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y dice que David, ¿qué pasó con David? Se cansó. David era un hombre como tú y como yo. Entonces, también se cansan los personajes bíblicos, ¿verdad? Entonces, se dice que David se cansó. Ahora, fíjense el versículo 16. Isvi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de ¿qué? De matar a David. Estamos hablando que estos filisteos no eran hombres normales como nosotros, ¿verdad? Ante ellos quizás nosotros seríamos chaparritos, ¿no? Pero imagínense lo que pesaba esta lanza, 300 ciclos de bronce. Era algo pesado, ¿verdad? Y quien estaba, dice que ceñido con una espada nueva. Entonces se dice que esta persona trató de acechar a David, a matarlo, pero fíjense lo que dice el 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Ahí vemos, observamos a un héroe, ¿no? Que va este personaje tratando de matar a David y Abisai está ahí para asistir a David. Y dice que lo mató. Y dice, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. O sea que, en pocas palabras, ¿sabes qué, David? Ya te vas a jubilar. Ya te vas a tener que retirar porque no queremos que alguien te vaya a matar. Y qué hermoso es que pueda decir, y apagues la lámpara de Israel. Qué hermoso frase, ¿no lo crees? Imagínate esa lámpara que está alumbrando al pueblo de Israel. Y de esa manera le dicen a David, no podemos dejarte morir, porque eres importante en el pueblo de Israel. Versículo 18 dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Una vez más, los filisteos. Y dice que entonces Sibecai, Usatita, nombres interesantes, ¿no? Dice que Sibecai, Usatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos.
versículo 19, en la cual Elhanán, hijo de ya me atoré ahí, pero bueno. Jareoregim de Belén, dice que mató a quién? A Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. O sea que estas medidas prácticamente demuestran que estos hombres eran demasiado gigantes. Y dice el versículo 20, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Nadie conocía a este personaje, ¿verdad? Si alguien les pregunta, había una vez un personaje de 24 dedos. Bueno, aquí lo pueden encontrar. Una buena pregunta, ¿no? Dice que 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos. Imagínense. Él podía contar más que nosotros, ¿verdad? Pero bueno. Y también era descendiente de los gigantes. Ahora, versículo 21. Este desafió a Israel y lo mató ¿quién? Jonatán. ¿Se acuerdan quién era Jonatán? Era el hijo de ¿qué? Del rey. Hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad. Perdón, este Jonatán era otro Jonatán, no el hijo del rey. Dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales, dice, cayeron por mano de David y por mano de ¿qué? De sus siervos. Ahora, si se dan cuenta, estamos observando que todas las victorias eran a favor de ¿quién? De Israel, ¿verdad? A pesar de que ellos se estaban enfrentando con gigantes. Y creo que para nosotros es bueno entender esta historia. Que nosotros podemos vencer gigantes en nuestras vidas. Ahora, ¿quiénes son los gigantes? Son las pruebas, son las situaciones, las crisis que hay en nuestras vidas como cristianos. Y a veces vemos esos gigantes y ¿saben lo que pasa en nuestra vida? Nos intimidan. Y sí nos intimidan. Pero vamos a ver y vamos a observar cómo David, siendo el líder, un buen soldado, lidia con estas cosas, con estas luchas. Y si te das cuenta, David tenía mucha experiencia en cuanto a las guerras. Si ustedes observan, desde que era chico, él siempre anhelaba estar enrolado en las fuerzas militares. Como una vez yo también quise enrolarme en las fuerzas militares. Pero no sucedió. Y aquí vemos a David. Ahora, David se dice que tenía alrededor de 70 años cuando escribió el Salmo 27, después de haber regresado como veterano de guerra. Así es que ya tenía sus añitos, ¿no? Imagínense, 70 años ahí peleando en las batallas, ¿no? Es por eso que su gente le dijo, ¿sabes qué, David? Ya estuvo, hasta aquí, no más. Pero vamos a ver, ahora regresando al capítulo 27 de Salmo, ya vimos la historia y de lo que David estaba conquistando, teniendo victoria sobre estos gigantes. Pero ahora vamos a observar este capítulo 27 de Salmos y vamos a ver grandes cosas acerca de David. Ahora, yo quiero que tú pongas tu vida de esta manera. Tú estás enfrentándote muchas veces con gigantes y no sabes qué hacer. O quizás tú estás en medio de esa pelea. Pero vamos a observar
cómo es que David estaba conquistando estas peleas. Y vamos a ver el versículo 1. La fuerza del Señor. Es muy importante para nosotros como cristianos, la fuerza del Señor. Y vamos a leer, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y viene esta palabra, esta pregunta retórica que no necesita contestación. ¿De quién temeré? Ahora, si te das cuenta, en la historia que leímos, ¿qué dijeron sus siervos? David, ya no necesitas ir con nosotros. No quiero que la lámpara de Israel deje de ser. Ahora aquí dice, Jehová es mi luz. David no está diciendo, yo doy la luz. Yo soy esa lámpara. No. Él está reconociendo a quién, a Dios, como que, como la luz y también que la salvación. Y viene esta pregunta, ¿de quién temeré? Aquí estamos viendo a David expresando su corazón, el antídoto para no temer en medio de las circunstancias difíciles. La pregunta es, ¿temes en las circunstancias? Si realmente hay un momento en tu vida como cristiano que tú tienes ese temor en contra del enemigo, bueno, déjame decirte que tú puedes de la misma manera abrazar este pasaje. Jehová, y decir también como David, es mi luz, ¿y qué más? Y mi salvación. Y tú puedes decir así, ¿de quién temeré? Ahora fíjate lo que dice Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, y para observar un poco más acerca de la luz. Y dice así, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La mayoría de nosotros hemos leído ese hermoso versículo. Ahora, cuando Dios es nuestra luz, también es nuestra salvación, como lo hemos dicho. Dios no ha prometido que nos guiara rectamente. Nos ha prometido que nos guiara rectamente, no solo para mostrarnos el pecado, sino para qué? Para librarnos de él. Cuando tú entras a tu cuarto o cuando tú llegas a tu casa en una noche, ¿qué es lo primero que haces? Prendes la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes ver. Y ya cuando prendes la luz y ves todo el tiradero que hay en tu casa, dices, man, aquí se necesita una limpia, ¿verdad? De la misma manera es cuando el Señor llega en ti. Entonces, he ahí que la luz. ¿Y qué hace el Señor? Entonces, comienza a hacer esa limpia, librarte del pecado. Ahora, no solo para hacernos ver el aborrecimiento que tiene Dios al pecado y su maldición del mismo, sino también para atraernos al amor de Dios y quitar ¿qué? La maldición. Ahora, cuando dice, ¿de quién temeré? Esta es una pregunta que lleva consigo a la respuesta. ¿A qué? A los poderes de las tinieblas. Y no hay que temernos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra luz. Y el Señor lo destruye todo. Y a la condenación del infierno no tenemos por qué temerla, puesto que el Señor que es nuestra ¿qué? Salvación. Ahora fíjate lo que dice más adelante de este versículo. Jehová es que la fortaleza de mi vida. Y viene otra pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? No solamente es la luz, no solamente es que la salvación, pero también es la fortaleza. Y aquí pienso que David se encontraba fuerte en Dios. Y no solamente eso, pero lleno de gozo. Es bien importante esto.
en esa etapa de su vida. Y no hay nadie quien siembre temor en su vida. Fíjate lo que dice Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Y no te has dado cuenta cuando tú estás gozoso, verdad? Cuando nuestros hermanos pentecostales les preguntas, ¿cómo está, hermano? Con gozo en victoria, ¿verdad? Hasta como que te inyectan esa y te dicen, sí, yo también, ¿verdad? Como que tú también quieres decir. Pero está ahí el gozo de Jehová. Y es por eso que a mí me gusta cuando ellos lo dicen de esa manera, porque tú ves en su vida esa sinceridad. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta también que mi hermano y mi hermana se encuentran en situaciones difíciles. Y para nosotros es un ejemplo a seguir. Que no importando sus circunstancias, el hermano y la hermana están ¿en qué? En gozo. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, vamos al versículo 2, lo que significa el tropiezo del perverso. Y vamos a leer, dice versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, que dice, ellos tropezaron y cayeron. No importa cuántos sean mis enemigos, ¿sabes qué? Dios pelea por ti y Dios pelea por mí. Así es que es bien importante esto. Tú puedes estar de la misma manera. Y me gusta cómo David escribe esto. Fíjate cómo dice, cuando se juntaron contra mí, que los malignos se juntan. Es como la banda, ¿verdad? Los chicos malos del barrio cuando se juntan en la esquina, ¿verdad? Y cuando tú vas a ir al pan y te da miedo pasar por ahí. ¿Por qué? Porque ahí está la banda del barrio, ¿verdad? Los chicos malos, que no solamente esos son malignos, pero son mis angustiadores. Son aquellos que te dan un mal tiempo. Son aquellos que no te dejan en paz. Y no solamente los chicos del barrio de la esquina, pero pueden estar en cualquier lugar de tu vida. Y no solamente eso, pero también que dice mis enemigos. Y lo peor cuando dice para comer mis carnes, te van a hacer carnitas, ¿no? Pero tengamos cuidado. Pero ¿sabes qué? Dice aquí, ellos tropezaron y cayeron. Escucha esto. Dice que los buitres sienten antipatía hacia los olores placenteros. Así también en los malvados hay una antipatía contra el pueblo de Dios. Odian el suave perfume de sus gracias. De la misma manera. Escucha esto, dice, hay mucha sabiduría en la plegaria de John Wesley. Fíjate lo que dijo John Wesley. John Wesley fue el fundador de las iglesias metodistas. Y fíjate lo que dijo. Dice, Señor, si he de tener batallas, que no sea con tu pueblo. Cuando tenemos como enemigos a los que aborrecen a los buenos, hallamos por lo menos esta consolación, que Dios no está a su lado. Interesante, ¿no? Y por tanto, son esencialmente, ¿qué? Débiles. Un pensamiento muy interesante. Ahora, el versículo 3, vamos a observar ahora la estabilidad del creyente. Y fíjate lo que dice, aunque un ejército acampe contra mí,
Nota que ya ahorita ya está subiéndolo un poquito más. Primero dice que se juntaron, pero ahora dice, aún así, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿yo pelearé? No. Dice, yo estaré confiado. Así es que es importante esto, que nosotros podamos confiar en Dios y no levantarnos en armas, porque esa no es nuestra pelea. Dios se va a encargar de todo. Ahora, no es la primera vez que David enfrentaba pelea con el enemigo. Aún así, su confianza está en Dios. El ejército acampado inspira mayor terror que el mismo enemigo en plena batalla. Y sí es cierto, cuando observo que el ejército está acampando, póngase a pensar esa escena donde quizás tú podrías ser el soldado. Y de repente te asomas y ves ahí en el valle todas esas tiendas de campaña de los soldados. Y ves que es muchos soldados, ¿no? Te intimida. Dices, wow, contra todos ellos voy a pelear. Cuando tenemos contacto con Dios, la confianza, ¿saben qué? Permanece allí. No importa si tú de la misma manera ves esa escena donde ves a tus enemigos y dices, ¿cómo voy a hacerle con todos estos enemigos acampando, listos para pelear contra mí? Pero es bueno que nosotros podamos confiar en el Señor. Versículo 4, ahora vamos a ver la búsqueda del Señor. Versículo 3 vimos la estabilidad. ¿Cuántos de nosotros debemos ser estables? ¿No lo crees? ¿Qué es lo contrario de estabilidad? Muy fácil, inestabilidad, ¿verdad? Y cuando tú estás inestable, es muy fácil que te tumben, que te tiren. Nosotros debemos de estar estables. Ahora, versículo 4, vemos la búsqueda del Señor. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Escucha bien esto, es muy importante esto. Que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuántos días? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí David se refiere a la comunión del hombre con Dios. Y que si un cristiano la tiene, ¿sabes qué? No desea nada más. ¿Qué más podemos desear? Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, tú tienes plenitud de gozo. Hay gozo en ti completo. No hay nada más que tú desees en tu vida. Aquí la palabra inquirir es un sinónimo de escudriñar, en el sentido que las dos palabras se refieren, ¿saben a qué? A indagar algo cuidadosamente. Y creo que nosotros debemos, como cristianos, de la misma manera, inquirir en su templo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Cuando tú puedes observar en aquellos entonces el tabernáculo, todos esos muebles que tenían eran con un propósito. Y si tú eres un buen observador, una persona que escudriña, de acuerdo a la palabra inquirir, te vas a dar cuenta que vas a estar en esa comunión con Dios, en esa oración con Él. Porque realmente el tabernáculo está diseñadamente especial para eso. ¿Por qué? Porque cuando dijo que
se hiciera que el arca del pacto, dice que yo me presentaré ahí con ustedes. Y es por eso que dice aquí, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de que de Jehová y para inquirir en su templo. Es hermoso cuando tú haces un estudio a fondo acerca del tabernáculo. Y lo vamos a hacer en un punto. Versículo 5, ahora vamos a ver la seguridad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta la seguridad? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener guardaespaldas a un lado? Ay, te sentirías bien importante, ¿verdad? Te sentirías como el presidente, ¿no? Pero eso es la seguridad de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Está diciendo, Él me dará el mejor refugio en el peor peligro. En el secreto de su tabernáculo, ¿saben lo que va a hacer? Él te va a esconder. Y quiero decirte que solamente hay un refugio. Y eso es Dios. No hay otro refugio más. Versículo 6, ahora vamos a ver. De la seguridad, ahora vamos a ver el sacrificio de gozo. Y dice así, versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo. ¿Qué dice? Sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bien importante eso. Versículo 7, ahora vamos a ver oración por misericordia de Dios. Y dice así: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. La mayoría de las veces cuando nosotros clamamos a Dios, ¿sabe lo que sucede? Siempre tendemos a decir, Señor, escúchame, ¿verdad? Pon atención porque esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque hay un clamor intenso en ti. Hay una dificultad que tú estás dejando ya todo a Dios porque ya no, tu mente, tu corazón, ya no puedes pensar cómo vas a salir de esa situación. Es por eso que David aquí dice, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo. Pero fíjate lo que dice, ten misericordia. No dice de mis enemigos, dice de mí. Ten misericordia de mí y ¿qué? Respóndeme. La voz que en el último versículo está afinada a la música, aquí, ¿sabes qué? Se ha transformado en llanto. ¿Te das cuenta? En el versículo anterior está diciendo, estaba en júbilo, en alabanza. ¿Y ahora qué pasa? Llega en esa actitud de tristeza. Escucha esto, dice, a los fariseos no les importaba que el Señor les oyera, con tal que les oyeran los hombres. Y es triste. Versículo 8, vamos a ver ahora la prioridad en buscar el rostro de Dios. Y dice así el versículo 8, mira mi corazón, ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Dios quiere que le conozcamos y Dios está dispuesto, ¿sabes a qué? Abrirse y dejarse ver. Él no se deleita en esconderse. Dios no nos mantiene a distancia como algunos emperadores que creen que la presencia disminuye el respeto. Como aquellas personas que no quieren dejarse ver, ¿verdad?
que nada más salen por atrás del escenario y se salen y nada más, ¿verdad? No es así. Dios no es esta clase de Dios, sino puede ser que buscado, aquí David lo está diciendo, en el hombre, cuando descubrimos alguna debilidad, podemos pronto que decepcionarnos y hallar los límites de su excelencia, pero con Dios realmente es totalmente lo contrario. Escucha esto, dice, cuando más le conocemos, más hallamos en Él. ¿Saben para qué? Para admirar. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Es como si fuera cuando el novio le escribe cartas a la novia. Y estoy hablando en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy ya es por Instagram, ¿no? O Facebook o cosas así. Ya cuando decimos cartas, dicen, ¿qué son cartas, no? Ya ni saben qué son. Pero es un ejemplo. Yo pienso que la novia, cada vez que lee la carta, se enamora más del novio. ¿Por qué? Porque está leyendo, está recibiendo del novio. Pero ¿qué pasaría si la novia agarrara la carta? Es de aquella que la deja a un lado, ¿no? Y las va colectando así. Realmente no lo conoce en su totalidad. Es por eso que dice aquí David, buscad mi rostro. El Señor quiere revelarse a nosotros. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no se revela? Porque no le buscamos. Eso es lo triste. A veces decimos, Señor, háblame, ¿no? Pero nos damos cuenta que en nuestra vida no hay una constante búsqueda, así como David. Queremos que quizás baje un rayo y que digas, wow, esto sí es realidad, ¿no? Y que empieces a dar tu testirollo de cómo viste esa luz en tu vida, ¿no? Y tantas cosas. El Señor quiere revelarse en ti. ¿Y cómo lo quiere hacer? A través de su palabra. Que nosotros estemos en constante oración. Nosotros debemos buscar aquí a Dios con todo nuestro corazón. Vemos a David un ejemplo muy claro cuando él escribe los salmos. Fíjate lo que dice Salmos 10:17. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Saben quién dice esto? Jehová. Dice Jehová. Fíjate, dice pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, ¿y saben qué dice? Y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo que vuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros se nos ha perdido las llaves antes de ir al trabajo? Qué feo es, ¿no? Y sabes que lo buscas con todo tu corazón, porque no quieres llegar al trabajo tarde, ¿verdad? Y ahí ves todo tu corazón derramándose y sacando la casa por la ventana, ¿no? ¿Y dónde están las llaves? Te das cuenta que las llaves las tienes en la mano, ¿verdad? Pero nosotros debemos de buscar al Señor con todo el corazón. Cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, ¿sabes lo que sucede? El momento que tú abres la Biblia ya no es aburrido, no es como una carga que tengo o porque tengo que llenar mi agenda de lectura, porque he hecho una resolución este año y ya estoy en el mes de enero, en el segundo día y ya tiré la toalla, ¿verdad? Pero cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, ¿sabes qué? El Señor se va a revelar en ti. Versículos 9 y 10, vamos a ver ahora la súplica
por la presencia de Dios y ayuda. ¿Cuándo fue que hiciste una súplica? ¿Y si la hiciste? ¿Y de qué se trató tu súplica? ¿Fue algo material o fue algo espiritual? Aquí versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿qué dice? Jehová me recogerá. Si te das cuenta, los padres son relaciones muy queridas y amadas y son las últimas en abandonarnos. Sin embargo, tenemos un Padre Celestial que no se olvidará de nosotros. Aquí dice, con todo Jehová me recogerá. Se trata de que de su amor, de sabiduría, de poder, eternidad y todo en su naturaleza. Y a estos añade su promesa, con lo que tenemos la plenitud de toda la seguridad que uno puede desear. Y creo que es bueno que nosotros hagamos lo mismo. Esa súplica de la presencia de Dios en nuestras vidas. Versículo 11 y 12, vamos a ver ahora las presiones por parte de sus enemigos. Si te das cuenta, cada versículo es una constante lucha, ¿verdad? Sacando los guantes por ahí, como dicen. Veamos el versículo 11, dice, enséñame, oh Jehová, ¿qué? Tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Si un hombre guarda los caminos de Dios, puede estar seguro de la protección de Dios. Pero ¿sabes qué? Si está descarriado, ¿sabes lo que va a pasar? Él mismo se expone al peligro. Esta mañana estaba en el rancho, estaba ahí haciendo mis labores, y de repente escuché una voz de una mujer, una señora ya grande, diciendo, y ayuda, ¿no? Auxilio. Pero al principio escuché como si alguien se estuviera riendo muy fuerte, pero después me di cuenta que no eran risas, eran llantos. Y yo dije, a lo mejor están jugando. Pero después cuando escuché la palabra ayuda, auxilio, ¿saben lo que hice? Me puse el uniforme de Superman, ¿no? O del Chapulín Colorado. No, lo que hice es, fui corriendo afuera a la calle, me salté la bardita que estaba ahí, y vi a la señora, era la vecina de al lado. Y la pobre señora estaba entrando y saliendo de su casa y a lo mejor le están robando, a lo mejor entró un coyote o no sé qué pasó. Y me fui corriendo y vi en la puerta, la mera entrada, y estaban dos hombres ahí. Y me di cuenta que su pobre perrito, un perrito chiquitito, lo habían atropellado. Y el señor que trabajaba ahí estaba cargando el perrito y todo su brazo sangrado. Y dije, wow, yo pensé que lo habían golpeado a él o lo habían, no sé. Pero me dijo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el perrito se salió y pasó un carro y se lo llevó. Y la pobre señora, híjoles, y desesperada. Y yo ahí enfrente de la puerta, ¿no? Y tratando de salir la persona, ¿no? Y entonces se lo llevaron al hospital. Ahora, claro, y el perrito solamente se salió por accidente, ¿verdad? Pero a veces veo y, como dice aquí, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, cuando el perrito estaba dentro de esa casa, había ¿qué? Protección, ¿verdad?
Estaba protegido y en una casota grande. Pero ¿qué es lo que pasó? Se descarrió. Se salió de la casa. ¿Y qué pasó? Se expuso al peligro. Y entonces fue golpeado. Versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, ¿qué? Testigos falsos, y los que respiran crueldad. Imagínense. Escucha esto. La calumnia, y esto es hablando cuando dice testigos falsos. La calumnia es una arma antigua del armamento del infierno. Y se hace de ella abundante uso todavía. Y no importa lo santo que pueda ser un hombre, siempre que habrá quienes están dispuestos a difamarle, su mismo aliento es odiar al que es bueno. Interesante, ¿no? Aquella persona que calumnia, levanta falsos contra ti. Y a veces me parece, cuando me imagino de este versículo, cuando dice que los respiran crueldad, yo me imagino como el toro, ¿verdad? Bien enojado, tratando de tumbarte. Versículo 13, vamos a ver ahora la provisión de la bondad de Dios. Fíjate lo que dice. Versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra ¿de qué? De los vivientes. La bondad de Dios pone en marcha un gran poder para que obre en favor de los santos que sufren. Y por último, versículo 14, vamos a ver la paciencia que se necesita. Y fíjate cómo termina David este capítulo. Y dice así, aguarda a Jehová. Y si tú puedes subrayar la palabra aguarda, hazlo. A Jehová. Y dice, esfuérzate, otra palabra para subrayar, y aliéntese tu corazón. Sí. Y luego dice, espera a Jehová. Y creo que es bueno que podamos nosotros expandir un poco más este versículo con estas palabras claves. Aguardar, esforzarte, aliéntese tu corazón. Y lo más importante es, espera a Jehová. Como cristianos debemos esperar en Dios, ¿no? Siempre cuando vas a una consejería, espera en Dios. Tú quieres saber otra palabra, ¿no? Hijo, otra vez me dicen que tengo que esperar. Pero la pregunta es, ¿cómo debo esperar? Escucha esto, muy, muy importante. Espera a su puerta en oración. Espera a sus pies con humildad. Espera a su mesa con servicio. Y espera a su ventana con expectación. Te lo voy a decir una vez más. Es bonito esta frase. Y si tú lo haces como está aquí, vas a encontrar realmente un buen significado de todo esto. Una vez más. Espera a su puerta en oración. Puerta, oración. Espera a sus pies con humildad. Pies, humildad. Espera a su mesa con servicio. Mesa, servicio. Y por último, espera
a su ventana con expectación. Si tú observas estas cosas, te vas a dar cuenta que el tipo de espera es activo y no pasivo. Es como aquel mesero trabajando en un restaurante. ¿Cuántos de nosotros fuimos meseros? Yo fui mesero por 15 años. En inglés se le llama waiter, ¿no? Waiterer. Mesero, ¿no? Y cuando el mesero va a tu mesa y te dicen, ¿están listos? Y tú dices, todavía estás pensándolo si estás listo o no. ¿Sabes lo que pasa dentro de esa persona? Muchas cosas. Él no solamente tiene una mesa, él tiene 5 mesas más, 10 mesas más. ¿Y sabes lo que hay en él? Esa actitud de ser eficiente y tratar de servir a todas las mesas. Pero él es paciente. Él espera a que él tome tu orden, ¿verdad? Y tú apenas si le estás diciendo qué vas a comer, ¿verdad? Y todavía le preguntas, pues, ¿qué tienes en la cocina? ¿No? Y pues, acá estás el medio. Y está ahí, paciente, ¿verdad? Pero es activo, él está, ¿qué? Sirviendo la mesa. Está en esa actitud de humildad. Bueno, quizás a lo mejor está orando por el Señor, ayúdame, dale, ilumina a este guy, ¿no? Que quiera comer algo rápido, ¿verdad? Pero lo más hermoso es cuando dice a su ventana con expectación de saber que un día el Señor va a venir porque por su iglesia, ¿verdad? Y qué hermoso es de obtener este tipo de espera. La pregunta es, ¿sabemos esperar? Creo que es bueno. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de lo que David estaba pasando, de todos los conflictos que él tenía, y cuando tú comparas los conflictos de él a los tuyos, te vas a dar cuenta que los tuyos son muy pequeños al lado de los de él. Pero ¿sabes qué? Él siempre tuvo esa confianza con Dios. Y creo que es bueno que nosotros, de la misma manera, aunque nosotros clamemos, aunque nosotros derramemos nuestras lágrimas, el Señor escucha y recibe cada lágrima de ti. Se dice que en aquellos entonces ellos guardaban sus lágrimas en esos vasitos, en unos vasitos, y colectaban sus lágrimas, cada lágrima que ellos derramaban. Y aún así, en un Salmos, David habla acerca de ese frasco de lágrimas. ¿Que sabes lo que hace el Señor? Él se da cuenta de todo. Y Él está cerca de ti. Y de todo eso, yo te voy a decir esto. Creo que es bueno que nosotros aprendamos de David, que David siempre confió en Dios. Es por eso que el Señor dice, es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él siempre estuvo buscando de Dios, buscando su rostro. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, vemos tantas batallas en la vida de David. Muchos gigantes, Padre, que aún así, uno de ellos trató de matarlos, Señor. Pero vemos y observamos que él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Sus siervos le reconocieron. Y Padre, de la misma manera podemos decir así, tú eres nuestra luz. ¿De quién vamos a temer? Confiamos en ti, Señor, y Padre, que nosotros podamos continuar en esta vida de batallas,
Batallas contra gigantes, Padre, que a veces vemos y quizás nos pueden intimidar. Pero de pensar que tú estás con nosotros y que tú vas por nosotros y que tú peleas por nosotros, Señor. Eso es la victoria, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das fuerza, nos das aliento, Señor, de saber que tú vas con tu pueblo, Señor, de saber que tú estás con nosotros, Padre, en tiempos difíciles, Señor, así como tú estuviste con David, Padre. Gracias, Padre, por todo y gracias también, Señor, porque a través de esto podemos ver tu poder, tu gloria, Señor, y continuar, Padre. Si hay alguien aquí, Señor, que está sufriendo una crisis, un problema, Señor, sé con ellos. Alguna necesidad, Padre, que ellos tengan, Padre. Yo te pido que tú derrames tu Espíritu Santo, derrames amor, consuelo, derrames paz en esa persona, Señor. Y que podamos nosotros salir de este lugar confiados de que tú peleas con nosotros, Padre. Gracias, Padre, por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.